Buenas tardes, nuevamente aquí en el canal de YouTube, Pronósticos Florales. En esta ocasión les voy a hablar de la simbología de Neptuno. Neptuno es un planeta que nos va a afectar en lo colectivo. Y ustedes van a ver qué interesante es porque justamente todo este tema de la enfermedad está asociada a la simbología de Neptuno. Obviamente esto va a tener una repercusión mucho más fuerte cuando hablemos de los ciclos, los planetas que se unen en un punto del cosmos y que además van a impactar de alguna forma fuerte, angularmente, a algunas naciones. En estos lugares es donde se va a sentir más la simbología de Neptuno. Sin embargo, Neptuno, por ejemplo, yo me he dado cuenta en chicos sobre 35 o algo así, sobre esas edades, en que ellos tienen a Neptuno, muchos de ellos junto con Venus, porque a esa generación le tocó así y por eso es esta facilidad de relacionarse, de tener amores, de toda esta parte de la relación cibernética que se ha dado con el amor, los encuentros colectivos que también se dan, bueno, muchas cosas que se han transformado a través de la influencia que ha tenido Neptuno en la vida de muchas personas. Vamos a hablar un poquito más de lo que es Neptuno y cómo lo vamos a poder interpretar en cada una de las cartas. Pero es importante saber, como les decía, que no es un planeta personal, entonces es un planeta que va a impactar generaciones. Eh, Empezamos, como siempre, viendo un poco de lo que es la astronomía de Neptuno. Y Neptuno, ya vamos con el octavo planeta en distancia respecto al Sol. Esto va a ser, empezamos a tener ya un concepto global de lo que son los planetas. Ya con este terminamos los 8 planetas que hasta la fecha están considerados, porque recordemos que Plutón ha sido degradado a planeta enano. Entonces, en muchos textos, por ejemplo, a los niños, me estaba dando cuenta con los niños de la primaria, no se está incluyendo Plutón entre el sistema planetario solar, solo están incluyendo 8 planetas. Nosotros sabemos que Plutón va a ejercer una influencia también en la vida de las personas y esto va a ser determinante. Plutón, porque Plutón, un planeta sin muerte y sin transformación, pues está como, como que nos deja una parte de la película sin final. Entonces, regresando al planeta Neptuno, sabemos que el nombre fue puesto en honor al dios romano del mar, Neptuno. ¿Se acuerdan que en la mitología, cuando Zeus dijo, el padre Zeus le dijo, mira, tú Neptuno, el mar? Entonces de ahí viene esta posesión que tiene Neptuno de los mares y se asocia por ello también al mar y a las emociones que vienen del agua. Es el cuarto planeta en diámetro y el tercero más grande en masa. Su masa es 17 veces la masa que tiene la Tierra y es ligeramente mayor que la de su planeta gemelo Urano. Nada más que, como ya vimos en la simbología de Urano, pues el giro de Urano es lo que lo hace tan diferente. Urano, que tiene 15 masas terrestres y no es tan denso, o sea, es 2 veces mayor en su masa que el planeta Urano en relación con la Tierra. En promedio, Neptuno orbita al Sol a una distancia de 30.5 unidades astronómicas. Nos podemos ir acostumbrando, sobre todo a los que les interesa mucho la astronomía, de esta unidad que equivale a 150 millones de kilómetros. Entonces, en realidad, la distancia son 4.502 millones de kilómetros, pero para hacer más fácil toda esta contabilidad, pues se habla de unidades astronómicas que, como les digo, equivalen a 150 millones de kilómetros. Su símbolo astronómico es el que ustedes están viendo, el tridente, que es una versión estilizada, obviamente, del tridente del dios Neptuno. Ahí les dejo la distancia a la que equivale la unidad astronómica para cuando ustedes busquen información y vean UA, quiere decir unidades astronómicas.
que es una forma, como les digo, de ir reduciendo las cantidades en número. Neptuno tiene una composición bastante similar a la de Urano. La atmósfera de Neptuno, como las de Júpiter y de Saturno, se compone principalmente de hidrógeno y helio, junto con vestigios de hidrocarburos y posiblemente de nitrógeno. Contiene una mayor proporción de hielos, tales como agua, amoníaco y metano. Los rastros de metano en las regiones periféricas exteriores contribuyen para que el aspecto azul, para que el planeta tenga este aspecto azul vívido, que es lo que va a, que es este color que vemos en la lámina, y va a tener una relación directa, lo vamos a asociar el color al planeta Neptuno. Bueno, es otra, que fíjense que hay una similitud, nada más que el color de Neptuno es más hacia lo violeta y el color de Urano es azul eléctrico. Neptuno fue encontrado por Gale el 23 de septiembre de 1846. Observen con ello que por esto los planetas clásicos, que eran regentes de dos signos, pues se debía a esto, a que estos planetas en la antigüedad no estaban descubiertos. Este planeta fue descubierto en el siglo XIX y él descubrió la posición de Neptuno con una desviación de 1 grado de la posición calculada por Leverrier. Se descubrió por las perturbaciones que causa en las ondas de los demás planetas. Más tarde se advirtió que Galileo ya había observado a Neptuno en el siglo XVII, pero lo había confundido con una estrella. Su color es un verde iridiscente, medianamente brilloso, como una estrella de octava magnitud. Aquí, pues, el color de Neptuno, debido a su composición de los gases, puede parecer hasta como una especie lo vamos a ver aquí y se los voy a detallar. Neptuno es el planeta gigante de gas y hielo, casi 4 veces más grandes que la Tierra, con un diámetro, como ya lo dijimos, de 49.922 kilómetros. Neptuno orbita alrededor del Sol. Imagínense aquí el diámetro de Neptuno. O sea, estamos hablando que la Tierra tiene sobre 12.000 kilómetros y el diámetro de Neptuno es sobre 50.000 kilómetros. Son 50.000 kilómetros. Neptuno orbita alrededor del Sol en 164 años, que es el retorno de Neptuno. 164 años. Recuerden que cuando vimos la clase de astronomía decíamos que para que uno sintiera la influencia que ha tenido Neptuno en nuestras vidas, tenemos que llevarlo a fracciones más pequeñas, ¿no? 164, entre 2, entre 4, entre 8, más o menos, para que nosotros podamos sentir esta influencia, ya que hasta el día de hoy pues no se tienen registros de personas que hayan vivido sobre 164 años. Entonces, el día de Neptuno es de 16 horas y 6 minutos. O sea, su día, que quiere decir que gira con cierta velocidad mayor que la Tierra. Su ambiente es más rápido, barrido por el viento en el sistema solar. Hasta 1.600 kilómetros por hora es el ambiente, pero sus vientos de hidrógeno y hielo y metano son muy ligeros. Entonces, bueno, ahí esto está hablando de la posibilidad de la velocidad que puede tener el planeta Neptuno. Neptuno tiene 14 lunas, que mucha gente no las considera, o sea, hablamos de Saturno, que los anillos, y de ahí pues no sabemos mucho más, pero ahora con estos conocimientos que estamos adquiriendo, pues ya sabemos que Neptuno también tiene 14 lunas. Tiene anillos también, los cuales son diferentes a los anillos de Saturno, o sea, la forma en que se dan los anillos, porque estos anillos lo vamos a ver aquí en una lámina que tengo muy interesante, en donde van a girar las lunas metiéndose, intercambiándose y a velocidades muy diferentes. Se ve muy bien en una lámina que tengo. Tiene geysers como los que hay en el parque de Yellowstone en la Tierra, ¿no? Nada más que estos geysers
expulsan el hielo hasta 8 kilómetros, lo equivalente a 5 millas, hasta la delgada atmósfera de Tritón, que es una de sus lunas. El resto de las lunas de Neptuno son mucho más pequeñas que Tritón, o sea, la que se considera más y se sabe más de ella es Tritón. En 1949, o sea, algo muy reciente, se descubre Nereida, así como el Danzón. En 1989, Despina, Galatea, Larisa, Naida, Proteo y Talasa. Estas fueron descubiertas gracias al envío y a la precisión de la nave espacial Voyager 2. Otras 5 lunas pequeñas fueron descubiertas recientemente, tras el 2002 y 2 más en el 2003, y seguramente van a seguir descubriéndose porque la precisión de todas las naves que llegan al espacio pues cada vez es mayor. No se ha dado nombre oficial, las lunas son las nominativas, son estas que estamos viendo aquí: Proteus, Hipocampo, Larisa, Galatea, Despina, Thalassa y Naiad. Y obviamente Tritón, que es la más grande. Tritón es la luna más grande de Neptuno. Es también el objeto más frío, está a menos 198 grados centígrados en el sistema solar. Es inclusive más frío que Plutón, al que se le parece, o sea, por la dimensión. A esta temperatura, el nitrógeno está en estado gaseoso. Se forma una cúpula dorada de hielo en ambos polos de la luna. Estamos hablando de Tritón, la luna de Neptuno. Tritón es una luna muy interesante, ya que pueden contener restos de agua y por lo tanto restos de vida. Los anillos de Neptuno son mucho más oscuros que los anillos brillantes de Saturno, por eso no se distinguen como los de Saturno. Los anillos de Saturno están hechos de hielo, el cual refleja gran cantidad de luz. Probablemente los anillos de Neptuno están compuestos de roca y de polvo, de todo el polvo cósmico que hay en el espacio. Las rocas y el polvo no reflejan claramente tanta luz como lo hace el hielo. Aquí estamos viendo una hermosísima imagen de Neptuno con sus anillos. Las lunas de Neptuno tienen una particularidad. Así como Urano, las lunas giran de una forma anómala. Su eje es muy inclinado, como lo sabemos que gira Urano, en donde gira prácticamente perpendicular al giro de los demás planetas. Tritón gira y retrograda. Fíjense, o sea, es una luna, un satélite que está de Neptuno, que también tiene una retrogradación y además tiene un giro elíptico, el giro de la luna. Esta era la lámina que les decía, en donde las lunas se van a estar metiendo en las gravedades de las otras lunas. Aquí está Thalassa, aquí está, ella está como muy ordenada, con un giro ordenado, pero aquí está esta luna, que es Nai, y ella se va a estar metiendo en la gravedad de otras lunas. Esa es una de las particularidades que tiene Neptuno, en donde el giro de sus lunas es anómalo y además, como ya lo vimos, también retrograda. O sea, no nada más los planetas retrogradan como lo estamos conociendo el día de hoy, sino que también retrogradan las lunas, algunas como las que tiene Neptuno. Los anillos de Neptuno, esto era lo que les decía, la imagen hermosísima que es como un holograma, ¿no? Y esto es por la composición de la atmósfera. Los anillos de Neptuno son un sistema de anillos planetarios muy tenues y débiles. El sistema consta de 5 anillos que reciben el nombre de los astrónomos más relevantes en la investigación de Neptuno. Ellos fueron Gale, Leverrier, Lassell, Arago y Adams. Son los 5 anillos que afortunadamente llevan y reconocen la maestría de estos astrónomos. Además, existe un anillo coincidente con la órbita del satélite Galatea. Otros 3 satélites más, Náyade, Thalassa y Despina,
orbitan entre los anillos haciendo la función de satélites pastores, es decir, a los satélites que otros los van a seguir. Neptuno se desplaza menos de 2 minutos al día y se vuelve retrógrado una vez al año durante aproximadamente 5 a 6 meses. Neptuno entra en tránsito retrógrado todos los años. En este año nos está tocando del 28 de junio hasta el 3 de diciembre, en donde va a tener un movimiento retrógrado. Este astro tarda aproximadamente, lo habíamos dicho, 164 años y una fracción en recorrer todo el zodiaco, permaneciendo unos 14 años en cada signo. Como permanecerá en un signo durante mucho tiempo, termina diluyendo sus características, modificándolas lentamente a lo largo de una generación. Así como Urano, Neptuno fluye tanto en la colectividad como en el individuo, lo que les decía al iniciar la charla. Neptuno es un dios de la mitología romana, pero proveniente de la mitología griega. Ya sabemos que algunos de los planetas han adoptado nombres o griegos o romanos. Hijo de los dioses Saturno y Ops y hermano de Júpiter y Plutón. Cuando les recuerdo en el mito otra vez que cuando Júpiter gana el trono del padre Saturno, le dice, bueno, tú, Plutón, te vas a quedar con Hades, con el inframundo, y obviamente Júpiter se queda con la Tierra, y Plutón y Neptuno te vas a quedar con las mares y todo lo que en ellas haya. Gobierna todas las aguas, como les estoy diciendo, las mareas y cabalga sobre las olas en caballos blancos. Todos los habitantes de las aguas deben obedecer a Neptuno y se le reconoce también como el Poseidón en la mitología griega. O sea, simbolismos, Neptuno, Poseidón son sinónimos, hablando de diferentes culturas. Neptuno eligió el mar como morada y en sus profundidades existe un reino de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes, manantiales donde quiera y encausa su ira provocando los temblores, sismos, terremotos y ahora sabemos que los tsunamis también pueden ser provocados por la ira de Neptuno. Neptuno probablemente fue asociado con los manantiales de aguas dulces antes que las aguas saladas del mar. Al igual que Poseidón fue adorado por los romanos también como dios de los caballos. Ya ven que cabalga en su corcel blanco, bajo el nombre de Neptuno ecuestre, patrón de las carreras de caballos. Este dios es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y otras razones se le simboliza al caballo. Neptuno no viste con ropajes suntuosos, ya que para él el aspecto es suficiente, su aspecto, su propia presencia para demostrar su poderío. ¿Y quién lo puede dudar? El dios de los mares es un muy peligroso e inestable elemento. Con sus emociones puede provocar desde terribles tormentas y tempestades hasta las olas más tranquilas y pacíficas, por lo que nunca nadie intenta provocarlo sin un importante motivo. Esto ocurre con todo lo que habla el agua. Neptuno, aparte de los caballos y de ser conocido bajo la forma de un caballo, tuvo también siempre a su lado a los delfines, como cabalgaduras y compañeros. Siempre ya saben que los delfines, con su energía tan positiva y hermosa, bueno, cabalgaban siempre al lado de los corceles de Neptuno. Era también el dios que sostenía al planeta en este planeta en que vivimos, porque el océano rodeaba la Tierra y era evidente que desde desde este tipo de mares, océanos, soportaba el peso de la tierra firme. O sea, esa era una creencia, ¿no? Que de hecho es real. Por eso, aparte de tener a su lado a las sirenas traidoras, a las nereidas inigualables y a las oceánides hermosas y a los tritones poderosos, Neptuno
Era el señor de las ninfas, las ondinas y las náyedes, de los lagos, de los ríos y de las fuentes. Todo ello en la mitología eh, griega. Todas ellas eran parte de su corte y a él debían la pleitesía y la obediencia por ser parte del mundo acuático. Aunque no fue un amante ni tan afamado ni tan divertido como su hermano Júpiter, Zeus en la mitología griega, así lo conocemos, Neptuno tuvo una línea de amoríos apasionados y pasajeros. Su esposa principal fue Anfítrite, una nereida que le dio como hijos a los tritones, monstruos marinos con rostros humanos, barbados y colas como las de los delfines. Los caballos son algas, tienen agallas tras las orejas y manos que parecen caracoles. Entramos un poquito en lo que es la simbología del planeta Neptuno. Y Neptuno, como el rey del mar, de las aguas libres y sin fronteras, el mar que va a simbolizar un estado transitorio entre las realidades formales y las realidades informales. Y con esto vamos a empezar a ver esta dualidad que tiene el planeta. La ambivalencia, que es un poco esta incertidumbre de la que nos va a hablar el planeta. ¿Será o no será? Esta duda, la indecisión, y puede concluirse con el bien o el mal. Esto citado por Chevalier. Desde su influencia surge el deseo de unirse a otros, ya sea por un ideal. Esta es la energía que nos va a imprimir el planeta, tanto en un aspecto generacional como personal. Cuando somos piscianas, bueno, pues somos personas muy idealistas, ya sea que tengamos el ascendente en Piscis, el sol en Piscis o Neptuno en casa 1. Entonces vamos a tener esta mezcla de personas idealistas que vamos a luchar posiblemente por un ideal un tanto utópico algunas veces. Vamos a pertenecer a grupos que vamos a integrar desde un grupo en donde se cante, que es muy buena esta visión para Neptuno, los coros, hasta un grupo de meditación donde también nuestra energía va a ir a niveles diferentes de conciencia. Neptuno se va a manifestar en un plano colectivo y refleja en ellos la excentricidad y la retrogradación de las lunas, creando un efecto irreal, involutivo o retrógrado en estos colectivos. Entonces, por ejemplo, estamos aquí, un ejemplo muy claro lo tenemos en las drogas, ¿no? Que van a marcar también épocas en donde las personas tenemos esta tendencia a usar productos que nos lleven a niveles de conciencia alterados. Entonces, por esto estamos asociándolo en esta parte a la retrogradación de las lunas, en donde nosotros no queremos como tener mucha conciencia de lo que sentimos y entonces mejor, pues, a través de cualquier tipo de droga, que también el trabajo y otras pueden ser drogas, pues nos evadimos. Neptuno se identifica en nuestras cartas con las personas que, tal como sus lunas, se agrupan de manera excéntrica o anómala, como sucede con la religión y las agrupaciones políticas idealistas. Entonces, este tema de Neptuno lo vamos a asociar mucho a todo lo que lleva a la religión. Em, bueno, aquí vamos a dejar que cada quien tenga una concepción personal, si esto es bueno o malo, como decía Chevalier. Y bueno, en esta lámina estamos viendo que uno de los elementos de Neptuno es el humo, porque fíjense, cuando uno no puede ver claro una cosa, por ejemplo, aquí el zapato de este monje, pues no se puede ver muy claro cómo se podría ver esto, porque aquí hay una capa de humo y esto es lo que pasa con Neptuno. Neptuno tenemos que ser cuidadosos cuando lo estemos interpretando en las cartas, porque Neptuno nos puede dar ese toque de fantasía, ¿no? Ese toque en donde nuestra mirada no va a poder ser clara. Y esto pues sucede, pues lo sabemos, ¿no? Con el amor y con algunas pasiones que se pueden dar como la política también. Entonces, Neptuno se nos va a mostrar
en las personas o en los eventos de una manera discretamente velada. Y por eso aquí pongo el fin del matrimonio, del fin del amor, el matrimonio, bueno, en los años pasados, la religión, las culturas que también se deben de cubrir. Y bueno, aquí estamos hablando, se dice que Neptuno, para ver y entender un poco más claro el significado de Neptuno, es como si alguno de ustedes que haya ido a los teatros en donde ahora es muy de todo el ballet contemporáneo, que te ponen, por ejemplo, una gama de cortinas muy tenues, muy delgadas, y las personas y los bailarines pasan por detrás. Eso es Neptuno, ¿no? O sea, nosotros sabemos que ahí hay un bailarín, sabemos lo que está haciendo, cómo se está desplazando, pero no podemos ver la cara. Eso es un poco esta energía de Neptuno. Entonces, cuando nos pase sobre el amor, pues tendremos que ser muy conscientes de tratar de ver bien quién es la persona de la que nos estamos enamorando. Porque siempre, ustedes lo saben, que a través de la técnica de los atasires, pues siempre Neptuno se va a ir poniendo, se va a sobreponer a algunos planetas. Sin embargo, bueno, con esto que sabemos ahora, que Neptuno tarda 14 años por signo, bueno, pues sabemos que ahí va a haber una influencia en la vida de cada persona. En el mundo ordinario, Neptuno está asociado a las situaciones idealistas o irreales que carecen de toda lógica. Y aquí vemos a todos estos grupos, que ha habido muchos a lo largo de la historia, algunos los voy a detallar en esta breve explicación, en donde la visión de sus participantes se ha nublado por los objetivos del líder. Neptuno también está presente en los eventos ocultos o reservados del colectivo. Obscuridad carente de luz que está presente en los lugares que se amontona la gente por el deleite, como pueden ser los conciertos, las misas, es otro ejemplo, en donde también observemos cómo en las iglesias siempre hay situaciones que, por ejemplo, existe el copal o van a estar esparciendo por toda la iglesia, y cómo estamos asociándolo a este humo de Neptuno. Otro aspecto importante de Neptuno, porque en el que se habla en esta lámina, es que Neptuno lo vamos a asociar a la casa 12. Entonces, cuando nosotros tenemos un Neptuno en casa 12, podemos pensar que esa persona pudiera pertenecer a pequeños colectivos un poco secretos, y lo vamos a detallar. Si queremos ponerle un nombre a Neptuno, le vamos a llamar ilusión, mito, leyenda, cuentos, fábulas, todo lo que está inmerso en el inconsciente profundo y ligado algunas veces a diversos grupos, ya sean políticos, religiosos y culturales. Y bueno, a lo largo de la historia hemos visto que todas las corrientes que han tenido seguidores, pues siempre han tenido algunas situaciones favorables, pero también muchas desfavorables. Dada la naturaleza dial de todos los planetas, en la parte luminosa que podemos observar en Neptuno es que activa la conciencia de grupo. O sea, mi unidad, o sea, mi yo va a pertenecer y va a integrarse a un todo. Esto es algo muy lindo. Ya sea que pertenezcamos a un grupo de coro, a un grupo de cualquier tipo, por ejemplo, un grupo de estudio, como en este caso, un grupo de nado sincronizado, un equipo, o bien una comparsa en el carnaval en que en todos ellos vamos a activar este sentido de pertenencia. O sea, donde en un carnaval, por ejemplo, en una comparsa, en las fallas de España también, pues todos trabajan por un colectivo, por un nombre de un grupo, los pasos todos son más o menos de la misma manera, los van a desarrollar todos los integrantes de las comparsas, y así en todo, ¿no? Neptuno, hablando ya de las regencias, ahora es el regente de Piscis y de la casa 12, como ya se los dije, pero por ello tiene una asociación a la enfermedad y a las cosas sucias, las manchas,
lo que nos ensucia, no en el sentido físico, sino lo que nos echa a perder esta parte de nuestra existencia, pues es esta parte de Neptuno, esta parte de no entender qué es lo que sucede y no afrontar las consecuencias de lo que nos toca vivir y tratar de evadirnos a través de barbitúricos, de drogas, de el alcohol y de muchas cosas más. Hay muchos músicos, porque son los que van a tener un Neptuno 12, porque sin imaginación y todos los efectos favorables que causa el planeta en la vida de las personas, pues no habría música, no tendríamos creadores. Entonces, a los músicos se les va a asociar con este armónico 12, los armónicos que hablamos en las flores. Otro aspecto del planeta es el sentido de inclusión que nos hace parte del todo. Todo es uno y uno es todo. Todo esta influencia luminosa del planeta que es difícil de percibirse en forma individual. En esta lámina pongo la hermosa foto de Natalia Lafourcade, que es una representante de la música mexicana, una hermosísima voz dulce, es muy bonita la voz de Natalia Lafourcade. Es una paisana, es del estado de Veracruz. Este toque para saborear la vida que nos da Neptuno, que nos da un toque de elegancia, o sea, no todos es la suciedad de Neptuno, recordemos siempre que los planetas son duales y van a tener una cara buena y una cara, bueno, esto también es desde un punto de vista muy subjetivo. Por ejemplo, las burbujas del champán, que suben y desaparecen. Bueno, pues esto es un poco la efervescencia que hace Neptuno en nuestras vidas. La buena música también es de Neptuno y un buen museo también. El Neptuno tiene una naturaleza superior y nos permite encontrar otras formas de disfrutar la vida, como degustando un buen vino, champán, o disfrutando un buen concierto, con todo lo que ello implica. Dada su naturaleza que mezcla, disuelve, emulsiona, filtra, macera, infusiona, se le asocia también a las farmacias y a todo lo que hay detrás de ello, como les decía, los barbitúricos y los medicamentos. Esto desde el punto de vista de la sanación y lo que sana pueden ser muchos de estos medicamentos. O sea, este aspecto del barbitúrico pues lo podemos usar para bien o para mal, ¿no? Esto es ya el sentido, pero cuando nosotros tenemos un Neptuno, como es mi caso en casa 8, pues tengo que tener cuidado con las dosis, respetar dosis, prescripciones. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor una sobredosis de algún medicamento pues puede provocar la muerte. Digo, esto no es tan fácil, ¿eh? O sea, estamos exagerando un poco para relativizar siempre la influencia del planeta. Pero sí, Neptuno habla de alguna posible, también, por ejemplo, había un músico, un comediante mexicano, Joaquín Pardavé, que él tenía un aspecto de Neptuno en casa 8 y él, por ejemplo, murió con esta enfermedad en que tú pareces estar muerto, pero no lo estás. Y bueno, son cosas que hay que buscar dependiendo de la posición que tengamos con Neptuno natal, ¿ok? Buceando nuestros sentimientos es esta similitud con lo que pasa con la emoción, el agua y el rey o el dios del mar, que es Neptuno. Bueno, pues cuando nosotros hacemos algún tipo de psicoanálisis, lo que hacemos es eso, vamos a bucear en las profundas aguas de nuestros pensamientos para encontrar y aclarar la naturaleza de ellos y también tratar de sanar, así como los barbitúricos, los medicamentos, bueno, pues son otros canales de sanación. Todo lo que es la medicina alternativa, los psicoanálisis, flores de Bach y algunas cosas en donde vamos a tener que analizar qué es lo que está pasando con nuestra propia vida. Esto pues nos va a sanar, como les digo, depurando y desechando lo que no nos sirve, que es un poco lo que hace la naturaleza de Neptuno. Depuración.
Otro aspecto luminoso del planeta se asocia con la inspiración, como les decía, de los músicos que nos regalan día a día esa maravilla que tenemos ahora, que es la música, y gracias a todos los otros creadores que nos han permitido que la música esté presente en nuestras vidas a cada momento. Ya tenemos a Alexa que le decimos ponme esto y te lo pone. Entonces, bueno, no perdamos de vista que esto es un trabajo de los grandes músicos y un poco de la influencia del planeta Neptuno. Se asocia también a la creación de lo irreal, como las musas de una fábula, que previamente fueron concebidas gracias a Neptuno y han despertado así la imaginación y la actividad artística y la creatividad artística de un creador, valga la redundancia. Neptuno, desde su fase muy negativa, nos separa de los demás, ya sea porque hemos ingerido algo, nos hemos contagiado de esta enfermedad o de alguna idea colectiva, como pasa muchas veces con la política. De una forma u otra, nos va a llevar a estados de conciencia alterada o artificial, pero que no es normal. Imagínense lo que pasa cuando hay elecciones en muchos países, pues llegan hasta la muerte, ¿no? Al asesinato, a situaciones terribles, gracias a la influencia errónea de esta colectividad de Neptuno. También se relaciona al idealismo colectivo, las drogodependencias que se imponen cuando se desafía, por ejemplo, a un partido, a las creencias religiosas, ya sea por la ingesta de alguna droga o por la ingesta de ideas partidistas o creencias espirituales, que muchas veces esto pues pueden ser drogas mismas, ¿no? O sea, no como la droga en sí, sino como este efecto que va, esta pasión desmedida, esta pasión enfermiza que pueden producir algunas cosas, como ocurrió, esto es un caso reciente, de Maxim, que es su líder a Kate Rainier, que su historia está en Netflix, si lo quieren ver, y vamos a asociarlo para que quede muy claro a este fanatismo. El fanatismo es la viva representación del planeta Neptuno. El fanatismo de cualquier índole, que siempre va a ocultar los intereses reales del líder y todos los demás pues vamos a ser sus borreguitos. Entonces, inspirados por una creencia o por un ideal o por una idea, vamos a seguir a líderes falsos que nos van a enfermar la mente, como ocurrió con todas estas personas. Como les digo, la historia está ahí, en donde tú te preguntas, pero ¿cómo es posible? Gente con estudios de grandes universidades, con grandes presencias artísticas, políticas, económicas, ¿y cómo se fueron a integrar en esta banda? Bueno, pues ahí está. Es esta la energía de Neptuno que enferma, enferma la mente de las personas que siguen a este tipo de líderes. Entonces, pues muy claros hay que estar en qué presencia, en qué planeta, en qué aspecto tenemos a nuestro planeta Neptuno y qué es lo que va a hacer que nosotros podamos fluir de una forma adecuada la energía de este planeta. Ahí está, es otro aspecto muy importante y bueno, ustedes son muy jóvenes la mayoría, pero por ejemplo, en mis tiempos, cuando yo era muy chica, hablaban de una secta en donde la persona hizo que todos sus seguidores asesinaran al mismo momento a muchas personas. También otra secta en donde todos se suicidaron el mismo día, en la misma hora y con el mismo producto. Entonces, bueno, estas son claras deformaciones de lo que puede hacer el planeta Neptuno en la vida de una persona cuando no se tiene la conciencia clara y seguimos a alguien sin un poco analizar qué es lo que nos está dando a cambio y cuál es la naturaleza del individuo, qué nos está dejando claro en su vida. Y si nosotros, como en el caso de este tipo del Kate, que la gente se daba cuenta de que había abusos con las mujeres y lo seguían fomentando. Entonces ya te metes en una idea colectiva errónea y muy grave, porque este tipo tiene 120 años de prisión, o sea,
La vida no le va a alcanzar para pagar todo lo que hizo. Eso es la simbología del planeta Neptuno manejado de una forma errónea. Queremos manejarlo positivamente, tenemos talentos, somos piscianos, tenemos aspectos de Neptuno, pues hagamos arte, hagamos música, fluyamos toda la energía de Neptuno de una manera positiva. Los sueños que corresponden a la casa 12 también es una clara manifestación de Neptuno. Es por ello que Neptuno se está asociando a la casa 12 y a la casa 12 se asocia también los sueños, pero no los sueños en cuanto a un punto de vista idealista, sino los sueños que tenemos todas las noches, que todos soñamos, aunque muchos dicen que no, todos soñamos. Entonces, cuando nosotros tenemos un Neptuno que a lo mejor no lo tenemos natal, pero está entrando a la casa 12, bueno, tendremos que vigilar los sueños, porque ahí hay conexiones a esferas superiores que hasta la fecha el mundo médico todavía no dice en qué parte del cerebro se procesa el sueño, ni cómo se da. Todo esto todavía queda como el mismo planeta en forma muy enigmática, no se ve claro. Y tenemos esta maravilla de los sueños, sobre todo cuando uno sueña y tienes mensajes que recibes de los sueños. Entonces hay que analizarlos, hay que hacer una buena técnica para recordarlos y todo esto se da. Hay unas técnicas que habla el control mental, te da mucha norma, mucha disciplina de cómo tú debes de ir canalizando y profundizando en estos mares de los sueños. ¿Para qué? Pues para sacar mensajes, ¿no? El psicoanálisis se basa prácticamente en qué está pasando en tu mente a la hora del sueño. La parte negativa se puede manifestar en chascos, desengaños, traiciones. Esto es la influencia de las personas que van a tener en nuestra vida dependiendo de la casa, ¿no? O sea, si tenemos ahí un Neptuno que va a entrar a casa 5 con malos aspectos o a casa 7 con el marido y el marido no va a pertenecer a algún grupo, pues bueno, ahí puede pasar alguna cosa un poquito eh, diferente. Hay que analizarlo todo, hay que analizarlo en función de los aspectos, en función de qué casa es tu casa natal de Neptuno, cuál es la influencia de este planeta en tu carta natal y qué se va a arrastrar a través del tiempo y a través de los aspectos que va a ir formando, porque sabemos que los aspectos empezamos con un aspecto a 30 grados y este pasa a 60 con el sextil, a 45 con la cuadratura y los aspectos también se van a ir transformando. Entonces, si en alguna época nosotros tenemos aspectos muy tensos de Neptuno, pues hay que esperar cuando se nos formen los trígonos con este planeta que las cosas van a ser fluidas. Desde el punto de vista esotérico, el planeta presenta una parte positiva, que es que la persona puede alcanzar niveles superiores de conciencia, como es la videncia. Esto lo vimos también con el planeta Urano, que como sabemos es el planeta gemelo. Desde un punto de vista negativo, es que dada la contaminación ideológica, en el caso de que la persona esté siguiendo a un líder falso, la persona puede alucinar y ver imágenes o eventos muy perturbantes, como pueden ser los grupos, que es un contagio colectivo y ven ovnis, ¿no? Bueno, esto es muy cuestionable, yo lo pongo porque así está contemplado, pero bueno, los ovnis pueden existir. Urano, que es el astrólogo, hablando un poco de ética, Urano es al astrólogo lo que Neptuno es al político, a los personajes que sustituyen al clérigo, porque antes, bueno, ustedes saben que toda la política estaba comandada por el clero, ¿no? No se hacía nada en los países en donde tenían fe católica, por ejemplo, sin la intervención del Papa. Ahora pues todo ha sido muy diferente. Esta casta que ahora se ocupan del idealismo de los colectivos, bueno, pues que estamos asociándolo ahora a los políticos,
Bueno, pues es parte de la representación que tiene Neptuno en los colectivos, en las masas. En esta asociación de ideas, vamos a ver que los sacerdotes se ocultan de una manera muy sutil, ¿no? O sea, algunas inclusive están velados y, o sea, se cubren todo el rostro, como lo veíamos en la parte de los velos, a lo que se refiere la boda religiosa, algunos aspectos de luto en donde se cubren con un velo todas las imágenes santas, por ejemplo. Se asocia también a las lágrimas de cocodrilo, a la santurronería, a la simulación, a la segunda intención, etcétera. O sea, todo lo que está trasfondo y no se puede ver claro. Es por ello que a la hora de enfermar nos acordamos de Dios. Así que pedimos aquí una ayuda, sálvame, sálvame, por favor. Bueno, la enfermedad y la religión pues están muy, muy de la mano. En este aspecto de poner tu fe en una sanación. Neptuno también obedece al artista que es traductor de lo divino y lo plasma en el cine, la música, la poesía, la fotografía y la pintura, trascendiendo lo estético o inyectando una pasión diferente, ¿no? Cuando uno va a una película que te conmueve, pues bien, te saca las lágrimas de cocodrilo, como ya se dijo aquí, o te deja así con el corazón en un vuelco. Y bueno, esto, pues los grandes creadores son los que pueden lograr inspirarnos estos sentimientos y estas emociones. También se asocia con la fotografía. Entonces, cuando ustedes vean un Neptuno en casa 2, ustedes pueden pensar que esa persona puede ganar el dinero bien de la fotografía, por ejemplo. Ahora, los lugares que vamos a asociarlos a Neptuno, pues van a ser todo lo que esté en la casa 12, que son hoteles, cárceles, escuelas, cines, auditorios, teatros, aunque los teatros también tienen una relación con la casa 9. Todo lo que está confinado, lo que está encerrado, es de la casa 12. En esta lámina tengo a una representante del planeta Piscis, que rige a Neptuno, con el Sol en casa 12, y esta es Liza Minnelli, no sé si alguno de ustedes la conocen, excelente cantante, con una vida pues muy intensa, porque podemos ver aquí la flor como está así, todo lo que le ocurre de una manera muy vehemente, como era ella. Los lugares de Neptuno lo vamos a asociar a los lugares lejanos, a los lugares sucios. Por eso, cuando viene un sol que va a entrar a la casa 12, uno puede bien decirle a la persona, ¿te quieres ir a otro lado? Y la persona muy seguramente te va a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque se asocia a los lugares lejanos, o sea, tú vas a tener esa sensación de quererte ir a un lugar muy lejano del sitio en que te encuentras. Pueden ser los lugares sucios también, como las cárceles. Muchas cárceles son terribles. Las farmacias, los conventos, los monasterios, todo lo que está confinado y los hospitales. Todos ellos son lugares de Neptuno y la casa 12. Los objetos de los que vamos a hablar con Neptuno, pues es la droga, el alcohol, los fármacos, los alucinógenos, como son los hongos y sus derivados, los objetos musicales, las grasas, los aceites, los disfraces y las cortinas. Todo lo que nos oculta va a tener un lugar, una simbología de Neptuno. Y fíjense que aquí les puse la carta de Steve Jobs. Esto es lo que hacemos con la técnica de los atacides. Aquí ponemos la carta de la persona por dentro. Esto es la influencia natal. Como les decía, fíjense, Steve Jobs tiene un Neptuno en casa 2 y de qué va a vivir, pues de todas la presencia mundial que tuvo su marca, ¿sí? Un Neptuno en Libra, haciendo un aspecto, un trígono al Sol. Entonces, pues él va a tener mucho dinero de su trabajo que hace de creador, porque imagínense la capacidad que tuvo Steve Jobs en crear todo el imperio que formó. En esta lámina estoy también, por la técnica de Atacides,
poniendo el momento en que él muere el 5 de octubre del 2011, y para mostrarles lo que vamos a hacer cuando podamos rectificar cartas. Lo que hacemos cuando rectificamos una carta es precisamente esto: ver los eventos buenos y malos de la vida de la persona y con la información que previamente hemos adquirido de casas, pisos, atacires, influencias, aspectos, etcétera, vamos a afinar esto, que en este caso, pues la hora es bastante buena, la hora de su nacimiento, 19:15, a lo mejor le bajaríamos posiblemente 1 minuto, si la quisiéramos analizar bien. Pero aproveché la oportunidad, pues, para enseñarles lo que es la técnica de Atacires. Y fíjense, cómo en el momento de la muerte, no sé de qué murió Steve Jobs, ya ustedes me dirán. De momento no lo recuerdo, posiblemente tuvo que ver con alguna situación de barbitúricos, o porque aquí tiene Neptuno sobre el Sol. Y el Marte, una alza de sangre, o alguna cosa que tuvo que ver o con una cirugía, que es el lugar de Neptuno, o con algo relacionado con la sangre. Pudo haber sido por ahí una de las causas de la muerte. Pero esto es lo que hacemos, esta es la técnica de Atacires, en donde los relojes de nuestra vida, que son estos, los vamos a mover en función de lo que nosotros queramos buscar. Si en este caso yo estoy señalando el momento de su muerte para entender un poco qué es lo que pasa cuando las personas mueren. Y ahí voy a hacer un trabajo asociando, espero, los nodos. Digo espero porque espero encontrar la información correcta para asociar el momento de la muerte de la persona a otros aspectos que suceden con la vida de la asociación de las lunas y su tránsito por la Tierra. Bueno, un aspecto muy bonito de la casa 12 es que contiene la casa 12, la casa del embarazo de nuestra madre. El simbolismo del 12 contiene la consumación de lo criado en la tierra por el cielo, que es precisamente la vida humana. Por consiguiente, representa la encarnación, el descenso de la materia, la entrada en el mundo y la manifestación. Por ello, tiene relación con el embarazo, la encarnación de la materia misma. Esto está relacionado con la casa 12, la casa de Piscis, nuevamente se los repito, y la regencia del planeta Neptuno, que nos sumerge en el inconsciente profundo para conocer la naturaleza psíquica del todo. Que bueno, nosotros venimos, nos encarnamos gracias a la presencia de este planeta. Relacionado un poco con los armónicos, que lo he estado haciendo en cada exposición de los planetas, para que también se vayan ustedes adentrando a este maravilloso mundo de los armónicos. Están todos los armónicos en la página de pronósticos florales. El armónico 12, que se relaciona con el número 12 y la casa 12, va a tener una importancia como lo establece el número sagrado, como se establece como un número sagrado en el Génesis 17:20, y en cuanto Ismael le dice, te bendeciré a ti y a los 12 príncipes que engendrarás, y haré una gran nación. Y fíjense cómo aquí ya está hablando de este tema de la concepción, ¿no? O sea, la energía que va a venir divina y va a tener un lugar engendrándose, convirtiéndose en materia, o sea, imágenes y semejanza de lo que habla la Biblia. También en el Génesis habla del número 12, la importancia del número 12, y dice que Israel tendrá 12 tribus y que los apóstoles serán 12. Y aquí también podemos entender un poco de esta misión, tanto mística que tenían los apóstoles como la misma traición que tuvo Judas sobre Cristo. El glifo de Neptuno, hablando un poco de los glifos. Bueno, este glifo de Neptuno es muy bonito porque habla de el creciente, ascendente, y dirige la atención a lo alto, ¿no? Este baja y estos suben. Entonces, nos va a dar una percepción superior de una realidad material.
que aquí está. Por medio de él intentamos hacer realidad el idealismo de los mitos y los héroes superconscientes. Por eso debemos tener un conocimiento pleno de nuestras propias limitaciones y la realidad que nos rodea, para que nuestras ideas puedan realmente materializarse y no sean la base de ilusiones o escapismos, sino como propulsores de algo más trascendente. El glifo que contiene, este glifo contiene un cáliz, que es este, de receptividad y sensibilidad psíquica. Es un glifo muy bonito que, bueno, también otra representación es el tridente de Neptuno. Como ya hemos visto, Neptuno nos imprime los siguientes exámenes en nuestra vida. El sufrimiento como una forma de desestabilizar y ablandar el ego, lo que ocurre con la enfermedad, con las operaciones, con todo lo que se da en casa 12. ¿Para qué? Pues para tener conciencia que no todo va a depender de una voluntad personal. La hipersensibilidad manifestada a través de los poderes psíquicos, la creatividad, la conexión con los mundos sutiles también son de Neptuno. La adicción a sustancias y situaciones de evasión que nos va a evadir, valga la redundancia, momentáneamente de una dura realidad. Los espejismos, los engaños, la proyección de nuestras imágenes, de todos nuestros pensamientos internos son una percepción falsa de esta realidad. Por eso los embriagamos, por decirlo de alguna manera, con algunos alucinógenos. Las pruebas de amor que superan el tiempo y el espacio. El sacrificio, la traición, encontrarse en posición de víctima, tal vez como pruebas kármicas compensatorias o un ego demasiado cristalizado. Y aquí vemos esta hermosa representación de Judas besando a Cristo, que habla justamente de la traición. El aspecto tenso de Neptuno como un planeta personal va a representar haber comprendido de una manera errónea las pautas que nos indican en la interpretación de una realidad y el mundo espiritual. El mundo físico del pisciano es una grande nariz, una nariz pequeña, bien formada, pálidos ojos, grandes de tamaño, las cejas con una mirada, con una luz, esto estoy hablando de los ojos, con una luz cautivadora y embellecidos por largas pestañas, propia de los signos de agua, así como los labios sensuales, más bajitos que la media, con piernas cortitas y pies bellos, o algún signo de distinción como sus manos delgadas y elegantes, y en la vejez pueden retener agua, porque es un signo de agua, y posiblemente engordar. Este es el caso de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor tiene el sol, miren, por eso la elegí, porque ella tiene el sol en cúspide de casa 4. Entonces, todo lo que tiene que ver con sus raíces, su país, su casa, sus negocios propios, bueno, tuvieron un protagonismo muy especial en su vida. Sol en Piscis, en cúspide de casa 4. Recordándoles que todos los planetas que nos caen en cúspides, ya sea de casa o en los puntos más emblemáticos de la carta, que son el medio cielo, el ascendente, el descendente y el bajo cielo y el descendente, bueno, van a tener un especial protagonismo en la vida de la persona. La edad de Neptuno, como ya se dijo, son 164 años, en donde normalmente a los 82 vamos a sentir esta necesidad de conectarnos con energías superiores, pues porque ya vemos que el final se acerca. Los piscianos, dado su sentido de colectividad, pueden sentirse bien en geriátricos y en asilos. Al final de la materia, al final la materia se disuelve, pero lo esencial perdura y ese es un fin neptuniano. A nivel corporal, Neptuno va a hablar de los pies y el sistema linfático. ¿Por qué el sistema linfático? Recuerden que ya vimos que el planeta se asocia también con toda la depuración, que es la función del sistema linfático. En la astrología mundial, el planeta Neptuno es el que va a representar a las epidemias y a las pandemias, como ocurrió ahora con el
coronavirus. Observando el mapa de la astrocartografía para el día del inicio de la pandemia, observamos al planeta Neptuno atravesando el gráfico geográfico, representando aquí el lugar de China, de donde vino toda esta polémica del coronavirus. Aquí está, aquí lo estamos viendo. A nivel corporal, como les decía, pues está asociado al sistema linfático y a los pies. Aquí se detalla de una manera un poquito más específica lo que han sido los virus del VIH, las hepatitis B, todas las enfermedades de transmisión sexual y todas las variaciones que tienen el ébola, todos los virus que están asociados también al planeta Neptuno. Neptuno, hay dos aspectos negativos y algunos positivos. El negativo es que representa a las personas víctimas que buscan apoyo de los demás y que pueden recurrir a adicciones, escapismo, fantasía, drogas, alcohol, y son refugios muy destructivos. Las cualidades positivas del planeta nos va a dotar de una especial sensibilidad, un refinamiento, que esto no va a ser muy compatible con el mundo material del planeta, o sea, van a tener este idealismo, por ejemplo, de trabajar por el bien del agua, por sanar los océanos. Todas estas personas van a trabajar por un idealismo puro del que puede hablar el planeta Neptuno, porque el idealismo no todo es negativo, tenemos que tomar carta de ello. Entonces, si estamos trabajando de una forma positiva, vamos a tener que, pues, favorecer esta sensibilidad, uniéndonos a grupos como nuestros ideales nos lo indiquen. Pero personas que trabajan por un ideal común favorable para el planeta, porque recordemos que Neptuno va a estar hablando siempre de colectividad. El color asociado a Neptuno va a tirar, es un color como un poquito raro, pero va a tirar un poco azul violeta. El metal es el cobalto. Su principio su principio, digamos, de vida es la disolución del yo, y eso es lo que busca el planeta: trascender lo individual y fundirse en lo colectivo, así como trascender a la materia. En el aspecto de las dignidades, Neptuno está en domicilio, en Piscis, en casa 12, y está en tristeza y en destierro, en Virgo, en casa 6. También tiene un destierro en Piscis, en Géminis, en casa 3, está exaltado en Escorpio, porque, bueno, esta parte de Escorpio, pues es esta parte de la transformación. Está caído en Tauro y está en Gozo en casa 11, en Acuario. Y fíjense que aquí vemos esta asociación en donde Neptuno está en Gozo, y recuerden que los estados superiores a los que nos lleva el planeta Neptuno, uno de ellos es la videncia, y estos estados que ya habíamos visto en los procesos Psi Gamma, que los analizamos con el planeta Urano. Buscando integrarnos en esta energía universal y sin dejar atrás la imaginación y la sensibilidad para poder interpretar una carta, haciendo de ella un arte, que es lo que vamos a hacer. Les agradezco su presencia. Muchas gracias. Esta grabación se subirá a la página de YouTube en Pronósticos Florales. Yo soy Kitina Couturier y nuevamente les agradezco su presencia. Espero cualquier duda que tengan de su carta, de un cálculo, de qué pasa con qué aspectos tiene este u otros planetas de su carta, pues nos pueden escribir con mucho gusto a tasiresastrológicos@gmail.com o al mismo mail, que es pronósticosflorales@gmail.com. Muchas gracias nuevamente y espero que les haya gustado esta explicación. Creo que es bastante enriquecida de lo que es el planeta Neptuno.